Hoje vamos fazer algo especial nesse painel para reforçar o nosso conceito for all. Então, recebi aqui o desafio de conduzir esse painel em 2 idiomas. A ideia é que cada uma fale na sua própria língua. Como eu sou do Brasil, eu vou falar em português e as minhas colegas vão falar em espanhol. Então, é uma forma interessante, né, de mostrar na prática a diversidade de vozes e de cultura. Então, quero começar agradecendo aqui aos nossos colegas do Great Place to Work da Argentina e parabenizar por esse grande evento, né? O evento está maravilhoso e é uma grande honra estar fazendo parte aqui desse painel, representando Brasil também, que tem muitas empresas brasileiras. Deixa eu aproveitar e ver aqui onde estão os brasileiros. Aê! Olha só, então tem muitos, sejam muito bem-vindos. Uma alegria imensa estar aqui representando a todos. E o título do nosso painel, né, é o desafio da liderança na era da IA. O Michael já falou bastante aqui, né, sobre a importância da confiança. Acho que a gente já teve a oportunidade de ver que a inteligência artificial realmente está presente. Queria saber aqui quem usou alguma inteligência artificial essa semana. Eu, inclusive, né? Então, não tem como não discutirmos essa temática nos nossos trabalhos, né? O que acontece, o que vem acontecendo no mundo, em nossas vidas, impacta diretamente o nosso trabalho e a forma como nós trabalhamos. Então, a ideia aqui é aprofundar, né, nessa questão, na liderança. Então, eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta, e eu vou pedir para vocês duas responderem. Então, a Pilar, falando em nome da Accenture, a Laura, falando em nome da Siglo 21. Gostaria de saber de que forma as organizações de vocês estão enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades que surgem com a integração de uma inteligência artificial em constante evolução. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Great Place to Work, por la invitación. La verdad que es un tema que a mí puntualmente me apasiona. Yo soy contadora pública de origen, pero enseguida me enamoré del comportamiento organizacional, así que me dediqué siempre a la consultoría de recursos humanos, con lo cual he visto como muchos cambios, ¿no? Si nos remontamos a la llegada del año 2000, todo lo que implicaba el cambio de milenio y la gran revolución que eso implicaba. Y desde ahí podemos enunciar un montón de cambios organizacionales, ¿no? Ahora yo creo que esta vez, en lugar de hablar de un cambio, estamos ya hablando de una gran transformación organizacional, ¿no? En donde definitivamente vamos a tener que hackear muchos paradigmas y muchas certezas, ¿no? Y ahí sumándome un poco a las palabras de Michael, creo que los líderes tenemos un rol protagónico en esto, como para ser impulsores y para generar esa confianza y ese espacio de aprendizaje para que todos podamos recorrer este camino en donde todos somos aprendices todos los días, ¿no? Todavía no podemos decir que hay mega expertos en el tema porque cuando terminaste de aprender algo, 2 semanas después ya eso evolucionó y tenemos que empezar de vuelta y aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, desde Accenture la realidad es que
tenemos la gran bendición de poder trabajar con grandes líderes globales e innovadores que siempre están como un paso adelante, ¿no? Siempre cuando generalmente algunas cosas empiezan a resonar en la TAM, ya resonaron a nivel global y en Accenture ya empezaron por implementarse en casa para después poder empezar a replicarlo e implementarlo en los clientes, ¿no? Somos siempre un poco como el bichito de laboratorio en donde se testean muchas de las soluciones que después se brindan a nuestros clientes, ¿no? Así que hoy desde Accenture les diría que estamos trabajando muy fuerte en lo que es, por un lado, la formación de todos los equipos. A medida que esto sigue evolucionando, se refuerza la capacitación. Hay un equipo muy grande de expertos a nivel global que están trabajando en el desarrollo de soluciones con AI para poder ofrecer a los clientes. Y en alguna medida estamos trabajando muy fuerte desde el liderazgo en el acompañar a los equipos a poder empezar a pasar esta transición, a poder vivir este proceso de incertidumbre que es inevitable, ¿no? Que en alguna medida es como mencionaba Michael con lo de Excel, hubo un día en que ya lo dominamos y listo, pero hubo todo un proceso de transición, de prueba y error. Entonces creo que esto es como fundamental, ¿no? Hoy en día, el poder tener este espacio para decir, bueno, tenemos que empezar a dar algún paso, no puedo esperar a tener demasiada certeza para dar esos primeros pasos, porque la velocidad no va a dar tiempo después de hacer esos catch-up. Entonces hay que empezar, hay que dar los primeros pasos, ¿no? Y un poco lo que me pasa como consultora, que es como muy interesante, porque bueno, trabajo con muchas de las empresas que hoy están acá, ¿no? Es, en alguna medida hay una línea creo que muy clara de los CEOs de empecemos a usar inteligencia artificial. ¿No? No sé muy bien cómo, pero hagamos, ¿no? Y en alguna medida empiezan a venir las áreas, en las conversaciones con los CHROs aparece esto de, Pilar, dame inteligencia artificial, ¿no? Y yo digo que esto es como si uno va al médico y le dice, dame un remedio. Y vos decís, está bien, pero ¿para qué? Entonces, creo que un gran desafío en esto de cuál puede ser como una buena luz, una buena punta de lanza para por dónde arrancar, es en alguna medida que la inteligencia artificial venga a sanar puntos de dolor, que en alguna medida venga a agilizar procesos en donde hoy quizás no estoy yendo al ritmo que debería ir o con la eficiencia que debería ir o con la calidad que debería ir, ¿no? Entonces, creo que esto es como muy importante y resuena muy fuerte, que es ¿para qué la vamos a usar? Porque si no, vamos a caer en el riesgo de algo espasmódico, que es, lo pusimos, pero al final, bueno, la mitad no lo usó, sabemos lo que es la resistencia al cambio, y quedó en nada, ¿no? Como tantas iniciativas organizacionales que uno ve a lo largo de su carrera laboral, ¿no? Entonces, realmente para que esto sea consistente y coherente, es como muy importante el poder empezar a diseñar una estrategia de decir, bueno, ¿dónde están los puntos de dolor? ¿Dónde están los espacios para mejorar mi eficiencia, mi productividad, para agregarle valor al empleado? ¿Sí? No se trata en alguna medida de esta amenaza de tengo que reducir. No, también tiene que ver con, siendo la experiencia hoy el eje que está en el centro de la cabeza de nuestro cliente y de las organizaciones, ¿cómo optimizo esa experiencia de mi cliente? ¿Cómo optimizo la experiencia de mis empleados? Y entonces, bueno, definitivamente aquellas tareas que no agregan valor, que pueden ser automatizadas, que en alguna medida las puede resolver ya ahora un agente, bueno, bárbaro, que lo haga la gente. Y entonces dispongo de mis recursos para tareas de muchísimo mayor valor agregado y en alguna medida dispongo de los líderes para la primera cualidad que mencionaba Michael, que es tan importante, que es tener tiempo para escuchar y para conversar, ¿no? Entonces creo que este es el gran desafío. ¿Cómo hacemos de la inteligencia artificial una aliada en lugar de una amenaza? Graças. Muito obrigada, Pilar, por compartilhar suas experiências. O que vemos é que as empresas que trabalham a confiança conseguem posicionar melhor a tecnologia e todas as mudanças na empresa. Tanto é que as empresas, quando têm um vínculo maior de confiança, um maior trust index, elas
inovam mais, né? Porque as pessoas nessas organizações confiam de que a tecnologia será usada a favor das pessoas e não contra as pessoas. E vamos ouvir agora a Laura da Sigla 21. Bueno, gracias. Gracias también por la invitación, Great Place to Work, y por supuesto a quienes me acompañan aquí. A mí me encantó la pregunta que hiciste, Tatiana. ¿Quién usó hoy inteligencia artificial? Y posiblemente si yo hiciese la misma pregunta, no sé, a mi mamá o a mi papá, que son bastante jóvenes, pero andan por ahí por los 70 años, no hubieran levantado la mano. Y la verdad es que hubiese estado mal que no hubiesen levantado la mano, porque cualquiera de nosotros que tiene un celular hoy usó inteligencia artificial. Si en tu casa usaste anoche, antenoche o hoy la lavadora, la licuadora, la secadora, cualquier electrodoméstico que te compraste más o menos en el último año y medio, estás usando inteligencia artificial. Hay muchos espacios hoy de nuestra vida cotidiana, incluidos los electrodomésticos, el auto que conducimos, la PC que usamos, que ya nos han incorporado a la vida y al uso de la inteligencia artificial de una manera a veces tan natural que parece que no somos del todo conscientes. Yo tengo muy marcado el registro de que nosotros en la universidad, cada semestre, hacemos un plenario donde convocamos a todo nuestro cuerpo docente y abrimos el periodo académico, ¿no? Nos juntamos para abrir el periodo académico. Y en el 2022, hace muy poquito, yo recuerdo haber abierto el plenario hablando con ChatGPT porque justamente el día antes Android había incorporado una actualización y fue la primera vez que ChatGPT bajó aún sin que nosotros tomáramos la decisión consciente de descargarlo de nuestro Play Store. Entonces, eso marcó un antes y un después en cómo los educadores empezamos a mirar el uso de la inteligencia artificial, porque lo que nosotros no podemos desconocer en la universidad, en nuestro tipo de organización o en la organización que nosotros somos, se forman las personas, los profesionales que trabajan en las organizaciones que muchas de las personas que están acá conducen, los que trabajan hoy y los que van a trabajar mañana, e incluso las personas que están en los procesos de reskilling que necesitan seguir trabajando. Y desde ahí, casi que en el sector en el que yo estoy, no podemos ni siquiera preguntarnos si vamos a usar o no inteligencia artificial, porque nuestros estudiantes ya la están usando. Entonces, Tatiana preguntaba cómo estamos aprovechando eso. Yo les puedo contar nuestra experiencia, pero lo veo en dos vectores, ¿no? Por un lado, en lo que en el mundo de la empresa se dice en el negocio, es decir, nosotros en educación le decimos en nuestro core. Cuando eso pasó, cuando ChatGPT o Gemini, entraste a Google y el que te responde Gemini, o tenés Outlook y tenés Copilot, lo hayas decidido o no, etcétera, empezó a estar, nosotros definimos que dentro del proceso educativo se incorporaba la inteligencia artificial como un montón de otras tecnologías que estamos incorporando. Entonces, ese marzo, las 500 asignaturas que empezaron a dictarse incorporaron un mentor de inteligencia artificial. Eso nos llevó a hacer un proceso, obviamente, de formación continuo, permanente y acelerado, como es esta tecnología, en todas las personas que trabajan en contacto con el proceso de formación de un estudiante. Pero la Siglo, que es una universidad, al menos en Argentina, no tantas universidades, por ejemplo, son parte de Great Place to Work, tiene la convicción de que para enseñar uno tiene que ser. Es muy difícil enseñar lo que uno no es. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nosotros somos parte de Great Place to Work? Porque nuestro modelo educativo está basado en la educación positiva y la educación positiva habla de la necesidad del bienestar humano para poder aprender. Entonces, las personas que trabajamos en la universidad necesitamos hacerlo en bienestar.
Entonces, cómo nosotros trabajamos va a reflejar e impactar la forma en que nuestros estudiantes aprenden y cómo se forman. Entonces, en igual sentido, si nosotros formamos con inteligencia artificial, pues entonces en nuestro cotidiano somos los primeros que usamos inteligencia artificial. Entonces, nosotros la incorporamos definidamente adentro del negocio, en nuestro producto. Hoy todas nuestras asignaturas cuentan con un mentor de inteligencia artificial. Y por ponerles un ejemplo concreto de qué digo cuando digo eso, no sé, los chicos que se forman, que van a ser los futuros psicólogos. Es muy difícil que un chico que se está formando en psicología pueda interactuar con otra persona para hacer un diagnóstico. No se puede. Cuando estás en formación, vos mirás a un psicólogo como lo hace, pero no podés hacerlo. Bueno, la inteligencia artificial nos lo permite que lo hagas. Entonces, los chicos que se forman en psicología, dependiendo de la materia que están cursando, pues tienen pacientes con distintas dificultades, que es la inteligencia artificial, y entonces, como es tan humano el lenguaje, interactúan con ellos y de esa manera. Entonces, eso en el negocio. Ahora, en nuestros procesos también, nosotros tenemos que incorporarlo en nuestros procesos. ¿Y cómo empezamos a hacerlo? Primero pusimos agentes para el proceso de admisión. Nosotros tenemos personas aspirantes alumnos, en las empresas es más común decirle el lead, y la persona que carga los datos y es aspirante estudiante y tiene interés en algo, automáticamente es recibido por una inteligencia artificial que le empieza a preguntar que cuáles son sus intereses, le recomienda experiencias dentro y fuera de la universidad, que por qué está pensando en esa carrera y no otra, de qué quiere trabajar, si es que está pensando en estudiar para un futuro trabajo o ya se encuentra trabajando. Entonces, todo ese proceso conversacional que permite perfilar al aspirante se desarrolla a través de una inteligencia artificial que está en permanente entrenamiento y, como decía ella, se equivoca un montón de veces y un montón de veces la acierta, pero a las personas nos pasa lo mismo, nos equivocamos un montón de veces y un montón de veces la acertamos, y cuando el aspirante ya está consolidando su decisión, pasa a un agente humano que es finalmente el que lo asesora en su proceso final de admisión. Eso ha acelerado nuestros procesos de admisión muchísimo, los ha hecho mucho más eficientes y ha elevado la satisfacción del aspirante. Tenemos el mismo agente que es el que responde 24/7 a un estudiante. Si vos tenés una duda conceptual a las 3 de la mañana porque te gusta estudiar de noche, el profe no está a las 3 de la mañana. O el asesor de servicio que te tiene que decir cómo inscribirte a tal cosa, tampoco está despierto y atendiendo a las 3 de la mañana. Y no pretendemos que así sea, pero el agente virtual sí está. Entonces, incorporamos el agente con IA que trabaja en los procesos de asesoría y de primera atención a los estudiantes. Y ahora tenemos un proceso mucho más fuerte de incorporación de la IA en los equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, es bien loco porque a mí todo el mundo me pregunta, como estoy en educación, si no tenemos miedo al plagio, porque ahora el ChatGPT le hace los trabajos a los alumnos como si Google no se los hubiese hecho, o antes de la existencia de Google, una persona que sabía más que ellos no se los hubiese podido hacer, ¿sí? Entonces, en los equipos de trabajo es bien relevante para nosotros, por ejemplo. Yo trabajo con todo el equipo directivo de la universidad y tenemos reuniones donde tenemos que tomar decisiones. Entonces, es una práctica habitual. Cada uno de nosotros tenemos un agente de IA que responde de una manera diferente, porque nosotros somos diferentes, porque yo prompteo, y ahí empiezan los nuevos verbos, de una manera diferente, seguro como lo hace ella, como lo haces vos. Entonces, cuando estamos analizando una situación, incorporamos qué nos dice nuestro agente de inteligencia artificial para traernos más opciones o para opinar sobre las opciones sobre las que estamos trabajando. Y esa es una forma de que el proceso de la incorporación de la inteligencia artificial para nosotros sea más natural, porque así debe ser el proceso de aprendizaje de un estudiante, derribe ciertas barreras, aunque tenemos todo lo que Michael mencionaba, por momentos temor, por momentos ansiedad, por momentos confianza, por momentos preocupaciones, pero vivir eso te permite guiar a otro que está en un proceso de formación. Así que así es como lo estamos usando en la sigla.
Muito obrigada, Laura. E no Brasil, nós temos uma pesquisa que chamamos de Tendência da Gestão de Pessoas. E nessa pesquisa, na última pesquisa, 47% dos líderes afirmaram que a maior preocupação é preparar as pessoas para mudanças que ainda nem sabem como serão. E eu gostaria de saber, então, de vocês, diante de tantas mudanças de paradigma, o que mais preocupa vocês como líder? Bueno, yo creo que algo que es importante atender para no tener que preocuparse es, en alguna medida, no desatender lo que tiene que ver con la adopción y la concientización de los equipos a esta nueva manera de trabajar. Hoy hay mucho foco en lo que tiene que ver con la inversión tecnológica, en lo que tiene que ver con cómo implemento AI desde la parte técnica, y las encuestas, un poco lo que muestran cuando monitoreamos en Accenture, es que hay una gran desproporción con la inversión que se está haciendo, con la atención que se le está prestando, lo que tiene que ver con ni más ni menos que este nuevo mindset digital, esta nueva cultura digital que tenemos que, en alguna medida, trabajar en los equipos de trabajo, ¿no? Así como cuando implementábamos un ERP o cualquier tecnología, decíamos, la tecnología tarde o temprano va a andar, pero cuidado que si el empleado no termina de aceptarlo, ¿no? No solo conocerlo, sino aprender y después querer usarlo, ¿no? Todo ese proceso de adopción es fundamental para el éxito de cualquier herramienta. Bueno, yo creo que ahora con la inteligencia artificial el desafío es aún mayor, porque como decíamos, esto implica una nueva cultura de trabajo, ¿no? Este nuevo mindset digital no implica solo tener los skills técnicos, sino que en alguna medida implica nuevas habilidades también, nuevas habilidades de trabajo colaborativo, en alguna medida culturas que alienten el error entendiéndolo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, estamos trabajando en un cliente en donde hay un gran punto de dolor con esto, ¿no? Con el miedo a equivocarse, pánico, entonces las decisiones se demoran, reviso un montón, siempre tengo a alguien a quien por las dudas responsabilizar, me cuesta delegar por miedo a que el otro se equivoque, ¿no? Bueno, esto pareciera que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial y sin embargo es un detonador de una cultura digital. Si no alentamos contextos, como bien mencionabas, de confianza y no alentamos que empiecen a haber nuevas formas de trabajar, de comunicarnos, de concebir el trabajo en equipo, bueno, definitivamente las herramientas van a estar, pero el proceso va a ser muy traumático y en el medio vamos a perder talento también, ¿no? Así que te diría que principalmente yo creo que el foco está ahí, en cómo definitivamente trabajamos en este cambio de cultura que, insisto, ojalá fuera solo darle un curso de capacitación de inteligencia artificial, ¿no? Va mucho más allá. Y sobre todo en un contexto en donde tenemos 4 generaciones conviviendo en este momento, ¿no? O sea, la extensión de la vida útil, como digo yo, del empleado. Antes en los cuentos veíamos al de 60, la abuelita de 60, con el rodete blanco y el bastón, y hoy definitivamente nos sentimos jóvenes, todavía no llegué a los 60, pero tampoco estoy tan lejos, y en alguna medida queremos seguir trabajando y queremos seguir aprendiendo, y tenemos generación de los 60 años que están trabajando y llegamos a los 20 y pocos, ¿no? Y entonces son 4 generaciones, que esto es histórico, 4 generaciones en donde también se rompen paradigmas de que el más chico le enseña al más grande, de que puede ser que yo tenga un montón de años trabajando en la misma organización, en el mismo puesto, pero viene alguien que en alguna medida por ahí no es tan especialista, pero que tiene otras competencias, otros skills que hoy son fundamentales y que en alguna medida viene a trabajar a la par mío o a veces hasta como jefe mío. Entonces, son muchos los condimentos que hoy estamos atravesando y que la nueva cultura organizacional tiene que en alguna medida prestar atención, ¿no? Y algo que también me gustaría compartir con ustedes, que también a raíz de lo que estamos viendo en varios clientes de Latinoamérica, es
La falsa creencia que los más grandes van a ser los más resistentes, ¿no? Y la verdad es que ya son varios los casos en donde nos sorprenden los resultados de que en alguna medida las generaciones más grandes también quieren aprender y quieren subirse a esta ola. Creo que está muy clara esta conciencia de lo que decía Michael de no me va a reemplazar la inteligencia artificial, sí me va a reemplazar alguien que conozca y que sepa y que tenga ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Porque esto recién está empezando. Entonces, bueno, las nuevas generaciones se suben a esta ola también. Quizás nos cuesta más que definitivamente a los nativos digitales, pero eso no quiere decir que sean más resistentes, ¿no? Creo que tiene que ver también con el tipo de cultura que se fomenta, el tipo de líderes que tenemos. Y sí, lo que muestran las encuestas de una manera muy clara es cuando el líder es early adopter y cuando el líder realmente tiene ganas y compra todo este concepto de migrar hacia este mundo digital, el nivel de motivación de los empleados es directamente proporcional. En los equipos en donde vemos liderazgo más chato, más conservador, más indiferente a todo esto, los empleados se mantienen también como y lo miran de lejos, no sé, vemos, no sé qué tan necesario. Entiendo que es importante, pero para mi trabajo no tanto, ¿no? Y quizás se reduce a esto de no es solo ChatGPT, ¿no? Hoy estamos hablando de agentes que toman decisiones por nosotros. Entonces, a las habilidades que decíamos que tenemos que tener de interacción, se le suman las habilidades técnicas y se le suma ahora, en Accenture ya estamos hablando de habilidades de fusión. ¿Y qué son las habilidades de fusión? Esas habilidades que vamos a tener que desarrollar en la gente para que pueda interactuar con un humano y con un agente como par y en alguna medida tener estos equipos híbridos en donde te va a tocar liderar 4 agentes y 4 personas e interactuar de esa manera, ¿no? Con lo cual, todo para desarrollar en materia de habilidades también en este terreno. Gracias. Laura, comente um pouco, por favor, como que acontece com você, suas preocupações. E acabei de receber aqui a notícia que nós temos poucos minutos, então já seguimos aí para a finalização da nossa conversa. Então, além de complementar a resposta, eu vou te pedir para deixar uma frase para os outros líderes que ainda não adotaram a inteligência artificial. Uma frase de incentivo para a utilização. Bueno, ¿qué me preocupa o qué es lo que más me preocupa? La preocupación mayor que yo tengo y que se comparte en la universidad es que se piense en la incorporación de la inteligencia artificial como un objetivo en sí mismo. Eso creo que es lo que preocupa. El fin no es incorporar la inteligencia artificial. Creo que lo más relevante, ¿y por qué me preocupa eso? Porque mirarlo desde ahí empieza a estar muy cerca a dejar de pensar que el humano, que la persona es el centro de los procesos por los cuales hacemos lo que hacemos. Entonces, si sacamos del centro a la persona, creo que sí puede ser un mundo más distópico y más preocupante. En cambio, si entendemos la inteligencia artificial como una herramienta más que se suma para potenciar y expandir nuestras posibilidades, entonces ahí el límite es infinito. Yo les contaba de la IA en la atención, pero me gustaría traerles acá a profesores y profesoras de la universidad que tienen desde más de 70 años y otros que tienen 20 y tantos, cómo ha crecido su productividad para escribir, por ejemplo, cómo ha crecido su productividad para generar material para el aprendizaje, cómo ha crecido su productividad para hacer publicaciones. Y eso es gracias a la herramienta. Entonces, la preocupación más grande es que nunca perdamos la visión de que la IA es una herramienta que en verdad nos puede potenciar las capacidades. Este concepto del hombre o la mujer centauro, ¿no? De lo híbrido que empieza a estar, pero no como quién le gana a quién, cuál es el organismo que reemplaza cuál, sino cómo me complemento con esta herramienta para potenciarnos. Y me parece que el trabajo fuerte como líderes está en trabajar ese punto, está en conservar a la persona en el centro y usar la IA y todas las herramientas que la tecnología u otros espacios nos brinden
para lograr mejor bienestar, para usarla con propósito y también con mucho sentido ético, porque me parece que es el espacio por ahí que menos discutimos respecto de la incorporación de la inteligencia artificial, pero hay un espacio de la ética personal y profesional que empieza a ser relevante, al menos para nosotros lo es, y vuelvo, tal vez porque nuestro foco es la formación del ser humano. Esa como principal inquietud o preocupación. Y si tuviera que dejar una frase, no es tan fácil lo que me pedís, porque coincido con lo que se venía diciendo. Creo que hay que ser muy conscientes que esto no es tampoco la incorporación de un elemento más, es un cambio cultural, empieza a fomentar no solo cambios de procesos, de formas de trabajo, sino de formas de pensar, de formas de crear, de formas de implementar. Entonces, me parece que es bien relevante entender que la inteligencia artificial nos puede potenciar mucho a las organizaciones si tenemos una cultura que admite la experimentación, que provoca el error como parte del crecimiento, que es una herramienta que te potencia eso. Entonces, si vos me preguntás qué frase, yo lo resumiría así. Yo a cualquier líder le diría, la pregunta no es si tengo que sumar o no inteligencia artificial. Esa no es la pregunta. La pregunta que los líderes nos tenemos que hacer es cómo, y trabajar en la construcción de ese cómo. Perfeito. Pilar, quer deixar uma frase? Bueno, yo creo que esto vino definitivamente para quedarse, ¿no? Entonces, en alguna medida creo que la inteligencia artificial puede ser una enorme aliada y digo, como para cerrar y haciendo alusión al evento en el que estamos, creo que a los grandes jugadores les gusta jugar en grandes equipos, con lo cual en alguna medida la asociación de marca y esta cultura digital y este clima de innovación atrae y retiene también a los mejores talentos. Así que, bueno, allá vamos. Muito obrigada. Acho que a ideia, né, é que a gente consiga aí usar a inteligência artificial da melhor forma, potencializando os resultados aí de nossas organizações. O pilar da confiança, né, acho que é o mais importante do que nunca em toda essa equação. E a cultura continua sendo o coração das nossas organizações. Então, que possamos usar essa inteligência artificial para que as nossas habilidades, que são exclusivamente humanas, né, possam ser potencializadas nesse contexto. Muito obrigada por compartilhar a rica experiência de vocês. Parabéns pelo trabalho.